Cuando uno empieza a descubrir cuán importante es amar a ese niño que todos tenemos dentro, pero que muchas veces ese niño llega a tener heridas, llega a estar lastimado, pero no sabemos por qué, muchas veces ni siquiera entendemos por qué reaccionamos o porque hay momentos que simplemente te sientes triste, te sientes solo, te sientes vacía o algo pasa en tu organismo o en ti mismo. Pues todo nace desde ese momento, de ese niño interior, desde esa concepción que papá y mamá tuvieron. Veamos, conociendo las etapas de nuestra vida. Hay muchas clasificaciones de acuerdo a 3 estudios. Bueno, por ejemplo, de los psicólogos han encontrado que hay etapas que se dividen en la etapa de miedos y que se van subdividiendo en 7 años de vida, de 0 a 7, de 7 a 14, sucesivamente. Hay etapas de logros de desarrollo personal también en ciertas etapas y años de tu edad, de tu vida, y vas logrando desarrollos, logros. Y bueno, desde el momento de la gestación, concepción y nacimiento, otras etapas que marcan en ti. La primera etapa que quiero compartir es esa etapa en la cual se van generando los miedos. Recuerden que miedo es carencia de amor, literalmente es un vacío, ¿no? O sea, el amor es, hoy cada vez que conozco personas y me conozco a mí mismo, voy descubriendo que todo lo que está relacionado, todas las emociones, corajes, iras, tristezas, preocupaciones, angustias, resentimientos y más, entre más vas conociendo, vas entendiendo que es una carencia de amor. Porque cuando uno entiende que el amor es pleno en ti, muchas cosas, hasta el área del perdón, ya no necesitas ni decir te perdono porque te comprendo. Y si te comprendo, hago una empatía en ti y no pasa nada. Recordará el libro de los 4 acuerdos, uno de ellos, no tome las cosas personalmente. Cuando tú empiezas a entender esa área de que la persona que decidió afectar o lastimarte es porque también es una víctima, hijo de víctima. Y si tú lo llegas a comprender, pues ya ni siquiera es necesario perdonar, porque lo aceptas y lo comprendes a un grado, al extremo, que si alguien quisiera hasta quitarte la vida, y aún así estaría bien. Estas clasificaciones son, por ejemplo, el miedo al abandono. Normalmente se va generando de los 0 a los 7 años. En esta etapa, cuando ese amor de papá y de mamá no está, cuando esa necesidad de cariño, de afectividad, de caricias, de apoyo, de escucha, de acompañamiento, no está, va generando al niño un miedo al abandono. Se siente así, al rechazado, alejado, que no es importante. ¿Y qué le va a provocar a ese niño? Pues normalmente tiene que ser posesivos, controladores y dominadores. Vean ustedes en su personalidad si algo checara en ustedes, ser posesivos, controladores y dominadores. Recordarán, de acuerdo a la psicología de la alimentación, que en los temas que he llegado a compartir, si nosotros vemos todo nuestro cuerpo, nuestra cara, nuestros ojos, nuestro cuerpo, todo habla de nosotros mismos. La grasa que se acumula en tu cuerpo habla de ti mismo. Por ejemplo, si en una persona, una mujer que tiende a ser con mucha cadera, tiene demasiada cadera, con muchas chaparreras en esa zona, y es delgada con brazos largos, normalmente en su personalidad tiene que ser una persona muy controladora. Y si empiezas a descubrir la acumulación de grasa en diferentes partes de tu cuerpo, va a estar hablando de tu personalidad, independiente de más áreas. Pero veamos aquí cómo
se empieza a desarrollar en nosotros solo por ese miedo al abandono. Me acuerdo hace tiempo, un compadre mío, él constantemente tomaba y normalmente llegaba a la casa de su esposa, de mis ahijados, y duraba unos cuantos días, era muy tierno, atendía muy bien a sus hijos en esos momentos. Pero sin embargo, mi comadre me decía que él no lograba resistir durar mucho tiempo ahí en casa. Sentía que como que quería correr, como que quería huir y no lo encontraba el por qué. Hoy que falleció mi compadre, pues definitivamente sucedía que de niño sus hermanas eran como tipo sus mamás. Y cuando el niño lloraba, ¿qué creen que hacían? Lo metían dentro de un tambo, ahí encerrado en el tambo, y el niño pues angustiado, todo lo que haya vivido, esa experiencia desesperante, y obviamente pues se quedaba hasta dormido llorando de por qué sus hermanas lo dejaban ahí. Y por eso pues esa sensación de querer correr, de querer huir, pues se generó en él. Segunda, miedo al rechazo. Normalmente esta etapa es de los 7 a los 14 años. Normalmente un joven, niño, adolescente, pues requiere seguridad, apoyo, impulso, atención de los padres, amor, cariño, caricias, contacto. Y si no lo recibe, pues se hacen personas hipersensibles, casi como tipo de algodón o de azúcar. No me toques y reaccionan así. Se autorrechazan física, mental y espiritualmente y normalmente llegan a ser hasta introvertidos. El miedo al cambio, de los 14 a los 21 años. No desean salir de su seguridad, de su confort, no se deciden a hacer algo, posponen, no se aceptan al cambio de adolescente a joven. Cuando son dañados, normalmente esta etapa también suele ser muy difícil en la etapa de desarrollo de un joven adolescente. Y desearían quedarse en el comportamiento infantil, tienden a tener esos rasgos. Miedo al compromiso. Esa etapa de los 21 a los 28 años es el momento de tomar decisiones y obviamente es de las etapas más importantes de su vida, donde uno empieza a desarrollarse, crecer, trabajar, impulsarse, formar un hogar, una familia, etcétera, ¿no? Pero si es en esa etapa el joven ha sido dañado, obviamente va a generar inestabilidad, tiene miedo en toma de decisiones y normalmente tiende a acumular pues miedos, más miedos todavía. Miedo a perder de los 28 a los 35 años. Es la etapa de tener trabajo, de ser estable, de formar una familia, de tener amigos, seguir desarrollándose. Pero si se empiezan a ser afectados en esa carencia de amor, pues tienen miedo a perder el tiempo, su dinero, su espacio, y son inestables, y entonces no se comprometen. Acumulan en la etapa de los 35 años en adelante, es otra de las etapas. Normalmente tienden a acumular todos los miedos anteriores y bueno, tarde que temprano se empiezan a reflejar sus inseguridades en sus relaciones, no son estables, en nada, ¿no? Nada comúnmente y siguen sufriendo. Estas son como una de las etapas de donde vamos descubriendo cómo se empiezan a acumular o desarrollar miedos en la vida del ser humano, una carencia de amor. Ahora vamos a ver las etapas de los logros, cuán importante a crecer y que normalmente se dividen en 8 etapas. Esa etapa, primero, pues la infancia, de los 0 a los 2 años. El objetivo es lograr confianza básica. Es el objetivo principal en esos 2 pequeños años de la vida de un niño. Al tener, obviamente, presencia de los padres que le dan, pues, confianza.
Y la falta, esa carencia de amor, esa carencia de estar ahí, sus padres, pues va a generar pues, la desconfianza, un continuo enojo, continuo descontento que se va a seguir manifestando en la vida de joven, de adulto. Siempre molesto, siempre enojado con algo que a veces tal vez ni siquiera lo puede entender por qué está enojado. La etapa de la niñez, de 2 a 3 años. Su objetivo es lograr autonomía, sentir, tocar, aprender, de continuo intento, descubre su existencia. Pero cuando ese niño no recibe ese apoyo, ese cariño, ese amor que tanto necesita, pues va a generar vergüenza, y si además unos padres son muy autoritarios, pues lo van a dañar más todavía. Cuando adultos van a tender a ser penosos, vergonzosos, aunque tengan muchas capacidades, pero no se saben desenvolver. La edad de los juegos, de los 3 a los 5 años. Su objetivo es lograr la iniciativa. Juega con su imaginación, crea, dibuja, pero, por ejemplo, un divorcio de padres genera culpa al niño y eso va a generar que surja todo lo negativo y cada situación adversa que se presente, él va a sentirse culpable en las relaciones de los padres, etc. La edad escolar, de los 6 a los 12 años. Su objetivo es lograr laboriosidad, es decir, aprender a hacer cosas, requiere que se le enseñe y se hace responsable. Pero si no están ahí sus padres para amarlos, para enseñarles o para apoyarlos, pues él automáticamente pues le va a provocar grado de inferioridad y va a aprender a posponer, a no tomar decisiones rápido. Edad de adolescente o joven, de los 12 a los 18 años. Su objetivo es lograr identidad. Si no hay acompañamiento de padres o ven confusión de personas en diferentes áreas, hasta área homosexual, pues puede que genere una confusión a diferentes grados. La mamá es importante en este momento porque va a afianzar la personalidad del hombre y el papá ayuda a afianzar la personalidad de la mujer. Tan importante que esté papá y mamá ahí, siempre presente. Principio de la edad adulta, de los 19 a los 35 años. Su objetivo es lograr la intimidad personal, saberse disfrutar, estar consigo mismo, con su tiempo, con su persona, con Dios, etcétera, con su intimidad. No estar así como cuando uno dice que te aíslas, que estás solo, no. Aprender a estar contigo mismo es muy diferente. Lo contrario genera aislamiento, una persona nerviosa y hasta depresiva. La edad adulta, de los 36 a los 65 años. Su objetivo es lograr la generatividad, ser generoso, dar, donar, a desarrollar toda su fuerza. Lo contrario, pues, es el estancamiento, ya no se supera, pierde sentido de vida. Y la ancianidad, los 66 años en adelante, y pues el objetivo es lograr la integridad, ser coherente, ser sabio, y lo contrario, pues la desesperación, la angustia, el miedo, el siempre depender de otros. Muy bien. Ahora, con esta pequeña información que quise compartirles,